Starting. All attendees are in listen-only mode. Buenas tardes. ¿Me oís? Voy a ver el chat. Buenas tardes. Como cada mes, me alegra saludaros a todos los que estáis al otro lado, nuestra fiel audiencia del capítulo de Madrid, del PMI, de nuestros capítulos aliados en Latinoamérica, de Buenos Aires, Nuevo Cuyo, Montevideo, Cajamarca, Santa Cruz y Asunción. También saludamos al resto de capítulos de Latinoamérica invitados a esta ponencia y a todos los que nos estáis escuchando desde España o desde cualquier otro rincón. Os agradecemos vuestro interés y asistencia. Soy Ninfa Muñoz, voluntaria del área de webinars, y junto con nuestro responsable de área, Jesús Vázquez, y nuestros compañeros Rafa Pagán y José Barato, tenemos el placer de presentaros la interesante ponencia de Marian Méndez Martos y de Iván Fernández Ribelles, titulada El reto de la gestión del cambio de las personas como factor crítico en cualquier proceso de transformación empresarial y organizacional. Ante todo, muchas gracias Marian y Iván por vuestra colaboración y por compartir vuestra experiencia y conocimiento en el tema que nos presentáis. Somos hoy 291 inscritos a la ponencia desde diferentes países. Muchas gracias a todos. Y me gustaría empezar presentando a Marian Méndez Martos. Es licenciada en Administración y Dirección de Empresas, coach ejecutivo. Empezó su carrera profesional como consultora de negocio en una gran firma y posteriormente desarrolló su visión de empresa trabajando para pymes. Todo ello le ha hecho entender que las estrategias y los grandes resultados que se pretenden alcanzar con ellas dependen directamente de la implicación y voluntad de los equipos de trabajo que las lideran, las ejecutan y las aseguran. La gestión del cambio abarca esa necesidad importantísima que es liderar, gestionar y asegurar el cambio para que las cosas ocurran tal como se esperan. Y con ella presenta Iván Fernández Ribelles, que es licenciado en Economía por la Universidad de Alicante y MBA por el Instituto de Empresa. Su inquietud por el aprendizaje continuo le ha llevado a participar en numerosos y variados procesos de transformación en empresas de los más diferentes perfiles. Cada proyecto ha sido único en cuanto al escenario y herramientas con las que ha desarrollado, pero todos ellos con un denominador común, la gestión del cambio y un mismo foco para garantizar el éxito, las personas. El web seminar de hoy trata sobre las tres fases por las que pasa cualquiera de los procesos de transformación. Se explicará la relevancia de la correcta definición de los distintos actores, la necesidad de dotar estructura institucional y de una visión global integrada, y pone de manifiesto lo que será vital tener en cuenta y detectar las iniciativas transversales y o críticas del proceso. Finalmente, harán mención a las dimensiones de la organización que trabaja constantemente en la gestión del cambio: personas, operaciones y estrategia. El objetivo es asegurar el proceso que se ha establecido como estratégico para la organización. Antes de empezar la ponencia, quiero comentaros que la asistencia a este webinar supone la obtención de una PDU. El reporte de dicha PDU deberá ser gestionado bajo la responsabilidad de cada participante y os llegará un mail con las instrucciones necesarias para el reporte de dicha PDU y con el código correspondiente. Podéis ir dejando vuestras preguntas en nuestra plataforma para que Iván y Marian respondan a las cuestiones planteadas, y en breve tendréis también disponible la grabación del webinar en nuestro canal de YouTube, al que podéis acceder también desde la web del capítulo. Sin más dilación, os dejo con Marian y con Iván y su interesante ponencia: el reto de la gestión del cambio, las personas como factor crítico en cualquier proceso de transformación empresarial y organizacional. Cuando queráis, compañeros. Muchas gracias. Oye, una cosita, nos estamos escuchando un poco entrecortada aquí. No sé si se nos escucha bien a nosotros, toda la gente que nos está escuchando, no sé. ¿Cómo, Ninfa, nos puedes confirmar que nos escucha bien? Voy a ver porque no estoy viendo el... Espero que sí. No estoy viendo el chat de la gente. A ver, un segundo. Todo... Vamos a ver. Perfecto y claro, han dicho. Sí, te oímos. Se oye, sí. Vale, genial. Pues venga, nos lanzamos. Antes de nada, Ninfa, muchísimas gracias.
de verdad a PMI por esta Cuidado. oportunidad. Ahora me dicen que es pésima, se escucha un poco entrecortado, pero era a mí, ahora regular. Muy cortado. ¿Y ahora? Tú empieza a hablar, a ver qué dicen. Empieza, Bueno, pues Mariam. bueno, empiezo. Vamos a empezar a ver qué tal se nos da el sonido. Antes de nada, Ninfa, agradeceros de verdad, PMI, esta oportunidad que nos dais para poner un poco de luz a algo tan interesante como es la gestión del cambio y que es un aspecto que siempre se ha tratado como secundario en los procesos empresariales y que, como veremos en esta presentación, es muy relevante para el logro de resultados de negocio, ¿vale? Actualmente, Iván y yo estamos en un proyecto empresarial enfocado principalmente a la gestión del cambio, con lo cual, bueno, creemos que tenemos una visión bastante completa de lo que significa, las implicaciones y su importancia. La agenda la hemos estructurado en 3 bloques principales. El primero, que es el que voy a explicar yo, va a tratar de enfocar qué es la gestión del cambio. Nos vamos a apoyar en evidencias y datos. Daremos relevancia a su significado, a su visión integral y global dentro de las organizaciones y sus puntos principales de actuación. A continuación, Iván expondrá un caso real donde pondremos de manifiesto la importancia que tiene la gestión del cambio en las organizaciones y finalizaremos un poco dando valor a la metodología y los modelos que se utilizan actualmente a la hora de implementar este tipo de procesos. ¿De acuerdo? Entonces, ya no me dilato más, si nos escucháis todos perfectamente, continúo con el webinar, ¿vale? ¿Qué es gestionar el cambio? A ver, como idea nuclear, remarcamos primero que la gestión del cambio tiene que ver con las personas, ¿vale? Por lo tanto, podemos decir que gestionar el cambio es lograr los cambios organizacionales con las personas. Intentemos, pues, dejar a un lado la creencia de que llevar a cabo cambios en las organizaciones no debe implicar prestar atención a equipos, a los intereses individuales y colectivos y que solo debe basarse en aspectos racionales. No, o sea, tiene muchísimo que ver con las personas. A partir de ahí, ¿qué se trasluce? Se trasluce la necesidad de la involucración. Necesitamos involucrar a esas personas en el cambio. Por tanto, en la gestión del cambio se va a centrar en el modo en que se consigue la implicación de las personas en este tipo de procesos. La manera en la que estas personas que trabajan hoy de una forma determinada, mañana lo van a hacer de otra. ¿Y cómo vamos a hacer que todo eso suceda? ¿Vale? ¿Para qué? Para que los resultados sean los esperados. ¿Qué pasa? Que lo más importante entonces, si yo lo que quiero es trabajar con las personas para lograr unos resultados de negocio, es que no pierda de vista el objetivo, a la estrategia, al objetivo de negocio de las organizaciones, ¿vale? Con lo cual me lleva a decir, la importancia de la gestión del cambio, ¿cómo es de grande? Pues es mucha. Hoy sabemos que la gestión del cambio tiene relación directa con el logro de los resultados esperados. Y digo esperados, ¿vale? Porque lograr resultados se pueden lograr, pero los esperados para los cuales se ha definido toda esa estrategia, ¿se pueden lograr sin la gestión del cambio? Vamos a dar unas notas y datos que evidencian esto. Mira, en los procesos de gestión del cambio, el 70% de ellos fracasan. Y el porcentaje más importante de ese fracaso reside en la falta de apoyo al cambio por parte de los comités de dirección y en la resistencia al cambio que depositan los empleados ante esos procesos. Estamos hablando de un 70%. Es mucho, es muchísimo, ¿vale? O sea, no podemos dejar que la gestión del cambio siga siendo un aspecto secundario. Si no la tomamos en cuenta en los procesos de transformación, en los resultados que se esperan no van a ser obtenidos. Es decir, nos vamos a quedar en ciertos resultados, pero no van a ser los que realmente hemos puesto encima de la mesa como necesarios para llevar a cabo esa estrategia. No van a rentabilizar el ROI que esperábamos obtener de esas estrategias, ¿de acuerdo? Y otro factor importante a tener en cuenta, el 86% de las personas a las que encuestamos después de hacer un proceso de gestión del cambio explican que el mejor momento para entrar es al inicio. Yo os puedo decir que en la experiencia que nosotros tenemos en la gestión del cambio, muchas empresas nos llaman
fuera del inicio, incluso os podría decir que bastante más lejos del inicio, ¿vale? No pasa nada, se actúa, se cuenta con herramientas y con técnicas que podemos llevar a cabo y que reconducen las situaciones, pero si lo hacemos al principio, ¿vale? Como vamos a ver en los casos que nos va a plantear, en el caso que nos va a plantear Iván, nos vamos a ahorrar algún que otro disgusto, ¿eh? Con lo cual, hemos hablado de que el cambio tiene que ver con personas. Hemos hablado que el cambio tiene una vinculación directa con el logro de resultados esperados. Hemos dicho que además está súper vinculado el objeto de negocio, que necesitamos la involucración de las personas, que no es una disciplina secundaria ni cosmética, sino que es importante. ¿Por qué es tan importante? ¿Cuál es el significado? Porque realmente lo que va a hacer la gestión del cambio es hacer esa transición de pasar del momento A actual en el que nos encontramos al momento futuro B. Y no solamente con aspectos referidos al ámbito del negocio, sino también relacionado con la incertidumbre de las personas que van a trabajar en esa transición. Con lo cual, el proceso de transformación basado en la gestión del cambio que hace, coloca a las personas en la situación que necesitan las organizaciones para alcanzar ese resultado. Ese es el significado del cambio, esa es su relevancia. Colocar a los equipos en la situación ideal para que pasar del punto A al punto B sea posible, sea realizable y se asegure. ¿Ok? Entonces, eso es lo importante, su significado es bastante importante. Tengamos en cuenta una cosa, cuando yo le explico a mi equipo directivo en una reunión de trabajo cuál es la estrategia que vamos a seguir, yo le explico, vamos a hacer A, B, C, porque tenemos estos recursos, porque podemos hacerlo, porque además tenemos estos hándicaps financieros, con lo cual tenemos que actuar así y así. Y yo salgo del despacho, salgo de la reunión, me voy a mi despacho y empiezan a venir las dudas. Yo me empiezo a plantear, vale, sí, entiendo esto, mi cerebro intelectual es capaz de asimilar que tengo que hacer todos estos pasos para ganar más la organización. Sí, pero ¿y qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con mis intereses? ¿Qué pasa con mi posición de poder? ¿Qué pasa con mi equipo? ¿Qué pasa con lo que tengo que hacer mañana? ¿Cómo voy a desarrollar esas nuevas competencias? Es decir, que todo lo que es la bola emocional va a colapsar en el minuto cero todos los aspectos racionales que me acaban de explicar. Con lo cual, si yo no utilizo la gestión del cambio y yo no coloco a esas personas en esa transición, en esa posición efectiva que yo necesito, después de la primera comunicación, que es importante, todo se va a diluir. Y va a saltar realmente los aspectos relacionados con la incertidumbre de las personas. Entonces, no olvidéis nunca que el significado del cambio es ese. La gestión del cambio tiene ese sentido. ¿De acuerdo? Movilizar. Meteros en la cabeza. Moviliza. La gestión del cambio moviliza. ¿Cuál es otro aspecto importante a tener en cuenta en todo este proceso de la gestión del cambio? Pues que es un camino integral. Es decir, cuando nosotros vamos a una organización y nos dicen, mira, que queremos hacer esto, tenemos esta estrategia encima de la mesa, vamos a lanzar estas iniciativas van a ser desarrolladas por estos proyectos, etcétera, etcétera. Para nosotros, como gestores del cambio, como personas que nos dedicamos a esto, lo primero que necesitamos saber es entender el sentido, es decir, ¿qué vas a hacer? ¿Por qué lo haces? ¿Y para qué lo haces? Yo necesito conocer todos los entresijos de lo que va a pasar, ¿vale? Racionalmente hablando, es decir, tangiblemente hablando en la organización. Necesito saberlo. ¿Por qué? Porque eso para mí va a ser una visión global de un montón de cosas y de aspectos que se van a tocar en la organización. Si se tocan en la organización, automáticamente se van a tocar en las personas. Aparte, yo necesito saber cómo vamos a institucionalizar todo ese proceso. Es decir, cómo va a actuar la gestión de proyectos. En las grandes empresas siempre se cuenta o generalmente se cuenta con oficinas de proyecto. Y esto además lo sabéis muy bien por el tema de PMI, porque trabajáis en esa línea. Es decir, gestionáis los proyectos de manera que se soporten sobre una estructura que les dote de estabilidad, de seguimiento, de control. Con lo cual es muy importante. Y a partir de ahí, saber qué es el cambio, por qué, para qué, y la estructura que me dota la gestión de proyecto, ese aspecto técnico de todo el proceso, desarrollamos la gestión del factor humano, ¿vale? ¿Por qué? Porque ahí es donde está la posibilidad de alcanzar el resultado esperado. Entonces, es un camino integral. Yo no puedo ir por libre, yo tengo que ir con todo el volumen de las cosas que se van a hacer, ¿de acuerdo? Y como punto
ya de impactos que tienen los cambios en la organización. Las organizaciones son un todo, ¿vale? Sí que es verdad que están formadas por departamentos, tienen áreas de especialización, etcétera, etcétera. Si yo divido los grandes bloques de una organización, puedo decir que, bueno, que la organización se alimenta de una estrategia, dispone una estructura, construye una cultura y está compuesta por procesos y personas, ¿vale? Pues esas 4 cosas trabajan unidas, no son divisibles. Si no son divisibles, cuando entra la gestión del cambio, ¿qué pasa? Que voy a tocar muchos aspectos, a veces más, a veces menos, pero siempre va a haber impactos, con lo cual el cambio es, en cierta manera, holístico. Es decir, habrá procesos de cambio que toquen mucho de estrategia, mucho de estructura, un poquito de cultura y un poquito de procesos. Y habrá procesos de cambio que toquen mucho más de procesos y de personas que otros aspectos. Como el efecto mariposa, lo que tocas en un lado se transmite a toda la organización, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante que tengamos esto en cuenta. Si resumo un poco lo que hemos visto hasta aquí, ¿vale? La gestión del cambio con las personas. Si es con las personas, las tengo que involucrar. Si involucro a las personas porque la gestión del cambio es con las personas y el cambio viene de las personas, ¿qué ocurre? Que yo consigo resultados, ¿vale? Y consigo alinearme al objetivo de negocio, que es para lo que trabajamos. Trabajamos en un entorno organizacional, con lo cual lo consigo, ¿vale? ¿Qué significado tiene? El significado que tiene el cambio es posicionar a las personas donde tienen que estar para que el cambio se realice. Si ese cambio se realiza, yo logro los resultados esperados, ¿de acuerdo? Siguiente. El cambio es integral. Necesito una buena gestión de proyectos y necesito saber qué abarca. Alcance, por qué y para qué. Y final, lo toco todo. La gestión del cambio es holística, ¿de acuerdo? Vamos a intentar aterrizar todos estos conceptos a través de un caso real. Entonces le voy a dar el relevo a Iván para que se lance. Muchas gracias, Marian. Bueno, vamos a pasar a explicar este caso real a modo de ejemplo. Y el objetivo es mostraros cómo estructuramos la gestión del cambio a lo largo del proyecto de este caso real y, sobre todo, qué herramientas usamos para provocar. Concretamente, se trata de una pyme. ¿Y por qué hemos elegido una pyme para ejemplificar? Fundamentalmente porque estamos hablando de la gran mayoría de la realidad empresarial de España y, por tanto, donde se pueden producir muchos de los proyectos en los cuales la gestión del cambio es necesaria y donde podamos tener implicación los profesionales que nos dedicamos a ello. Además, la mayoría de los ejemplos teóricos se basan en entornos multinacionales y consideramos que presentar un caso disruptivo, porque además se da una situación muy concreta de esta empresa, que luego explicaré, nos va a ayudar a ejemplificar ciertos elementos teóricos de manera mucho más clara. Además, normalmente los proyectos que implican gestión del cambio en una pyme suelen tener impacto en una gran parte de la organización, fundamentalmente por la dimensión de la misma. Concretamente, ¿qué proyecto, cuál fue el objetivo del proyecto que nos enfrentamos? El objetivo que nos marcaron fue que se hacía necesario arrancar de manera efectiva e inmediata una nueva estrategia definida por los socios de la empresa para una pyme industrial, para que os hagáis una idea de la dimensión, de unos 5 millones de facturación y unos 40 empleados, que acaba de pasar por un proceso de concurso de acreedores y que fue adquirida por una nueva propiedad mediante la compra de la unidad productiva. En este sentido... En este sentido yo creo que lo más relevante de aquí es, claro, estoy en una situación de quiebre sobrevenido, es decir, ¿lo pude haber anticipado? Igual no me di cuenta, no tuve tiempo, lo que es una problemática muy, muy normal en las pymes, la operación diaria te mata, ¿no? Entonces llega un momento en el que ya no hay opción. Si no hay opción, ¿qué pasa? Entra la gestión del cambio, pero ¿qué ocurre? Que la gestión del cambio no tiene tiempo a preparar a las personas. Lo que veníamos diciendo antes, hay que prepararlas para ya no tenemos tiempo. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces la estrategia empieza a maniobrar por necesidades de supervivencia y la gestión del cambio va un poco a rebufo, intentando que esas decisiones drásticas que se van a tener que tomar y no deseables si se hubiera trabajado con antelación, ¿vale?
pues que no afecten a lo que va a quedar nuclear de la organización. Ahora os lo va a explicar un poco Iván, ¿no? Es un poco ese es el tal. Porque muchas veces decimos, bueno, es que lo ideal es entrar con la estrategia, definirla así. Pero en este caso es que llegamos ya justo cuando ya no hay opción, ¿vale? Vale, entonces en ese escenario, ¿dónde nos encontrábamos desde un punto de vista de poder arrancar lo que era el proceso de gestión del cambio? Bueno, lo primero es evidente, la gestión del cambio sería sobrevenida, porque sí o sí había que poner en marcha de nuevo la empresa y, por tanto, en función de cómo iba evolucionando, anticipar en la medida de lo posible los elementos de cambio necesarios para que la estrategia se implementara de manera efectiva. Por otro lado, ¿hasta qué punto, en un momento dado, podemos incidir desde el punto de vista de gestión del cambio en la estrategia? Desde mi punto de vista, se puede incidir si hay una mínima anticipación en la velocidad de la implementación de la estrategia o en la intensidad de la implementación de la estrategia. Pero en todo caso, la gestión del cambio siempre debe estar supeditada a la estrategia definida y a la puesta en marcha de la misma. Y por último, y importante, en el escenario que nos encontrábamos, fuimos capaces, y esto es importante, luego lo desarrollaré más en el caso real, poder segmentar toda la estrategia en 3 grandes bloques, de manera que nos permitía que la gestión del cambio y el impacto del mismo en cada uno de esos bloques, de alguna forma no permeabilizase a otros, que en un momento dado se crease una situación de que todo estuviese manga por hombro a la hora de que los cambios se produjeran. Con este escenario es importante decir que, lógicamente, la toma de decisiones se produce de una forma evidentemente más improvisada y, sobre todo, que las decisiones puedan ser más radicales. Esto es importante tenerlo en cuenta porque estas decisiones más radicales, si eran incorrectamente interpretadas por la organización, sin duda se van a generar tensiones y, por supuesto, resistencias que terminarían haciendo mucho más complejo el cambio. Esto sabíamos que se iba a producir y había que estar muy atentos para atacarlas y solucionarlas. Si esto no fuera necesario, si esto no fuera suficiente, además nos encontrábamos con estos elementos. El equipo que estaba al mando era un equipo sin experiencia directiva. Cuando hablo de sin experiencia directiva desde el punto de vista de gestión del cambio, no me refiero exclusivamente al hecho de que no tuviesen experiencia para entender que la toma de decisiones tuviesen unos impactos operativos en el globo de la organización. No solamente eso, que también, sino el hecho de para mí, desde el punto de vista de gestión del cambio, un directivo es aquella persona que tenga la capacidad de tener una visión futura de medio y largo plazo y poder empezar a actuar con acciones concretas a día de hoy, de manera que esas acciones vayan teniendo resultados para que esa visión futura se cumpla en el tiempo correcto. El equipo, por supuesto, venía de superar una situación dramática. Acaban de pasar un concurso de acreedores y, por tanto, había una cierta sensación de que lo peor había pasado. Cuando, desde el punto de vista directivo, sabías que todavía quedaba un trecho enorme para poder entender que la situación estaba superada. Además, las personas que estaban actualmente en el equipo de esta empresa habían sobrevivido a un ERE. Y, por tanto, había una gran desmotivación e incertidumbre en el entorno. Y, por último, algo que normalmente se suele ocurrir en grandes procesos de transformación, que es la gestión de los intereses ocultos. En este caso, además, cobran mucha importancia porque lo que íbamos a hacer era dar la vuelta como un calcetín a la empresa. Y, por tanto, en algún momento iban a salir. Y, por lo tanto, había que estar atentos a la hora de poder pararlos y que no influyesen en la dinámica de la gestión del cambio que queríamos implementar. Con este escenario, ¿cómo estructuramos la gestión del cambio? Bueno, fundamentalmente, como os he comentado, conseguimos dividir en 3 bloques la estrategia. El primero de ellos sería la dimensión comercial. ¿Por qué lo pusimos como prioritario y como inicial? Porque en la situación que se encontraba la empresa era indispensable volver a ganar credibilidad tanto interna como externa. Los clientes y los proveedores venían de sufrir concurso de acreedores y, por tanto, para que entendiesen que la nueva propiedad era otra y que las dinámicas habían cambiado y que el objetivo era evitar otra situación de concurso de acreedores en el corto plazo, había que dar un cambio radical en la acción comercial, que es el primer golpe que puedes dar en el mercado. En ese sentido,
El reto al que nos enfrentamos desde el punto de vista de gestión del cambio en función de la estrategia definida era conseguir mirar que estaba acostumbrada a la venta de producto estándar, fundamentalmente es una empresa industrial, es una pyme industrial y por tanto despachaba producto hacia el canal de distribución, a una venta de servicios, ya que la estrategia, el pilar básico del cambio de la estrategia era incrementar el nivel de personalización y customización de los productos que ofrecía esta empresa y, por tanto, el cliente pasaba al primer lugar de la cadena de valor. La vocación de servicio es inevitable para hacer que el cliente entendiese que no solamente le estaba haciendo un producto, sino que era atendido como un servicio más. Ante este reto, identificamos que la herramienta que nos podía ayudar, que podía acelerar el cambio, claramente era identificar y empoderar desde el Consejo de Administración de la empresa un líder que entendiese este cambio. En este caso, internamente no existía. Por tanto, lo tuvimos que incorporar como un mensaje externo. ¿Con eso qué conseguimos? Pues, como digo, desde el primer momento, esta persona interiorizó la nueva estrategia y a través de un liderazgo basado en la ejemplificación, gracias a sus acciones del día a día, poco a poco consiguió que la organización entendiese cuáles son los cambios de dinámica sutiles pero importantes para cambiar de vender producto a vender servicio. La siguiente dimensión que atacamos fue la productiva. ¿Por qué en segundo lugar? Como he dicho, la prioridad de la estrategia era importante por la gran actividad de pero además, en el caso de producción, justamente, esta empresa gozaba de muy buena imagen en el mercado por la calidad de los productos que ellos ofrecían. Por tanto, era necesario primero consolidar lo que ya sabían hacer bien para luego hacer los cambios productivos necesarios que pudiesen apoyar esa estrategia. Concretamente, el cambio necesario era pasar de una producción de serie a una producción a demanda. Es decir, incorporar, como he dicho, las necesidades de cada cliente en cada uno de los productos que se tenían que producir al inicio de la cadena y por tanto, entregarlo en plazo y con los requerimientos que el cliente exigía con la calidad que ya sabían hacer. Aquí contábamos con un liderazgo ya existente en planta, que todos identificaban claramente y además era importante que viniese, digamos, de la anterior propiedad, para arrancar y que de una manera pues el arranque no fuese traumático. Por tanto, necesitábamos hacer un impacto mucho más radical para que realmente entendiesen que se podía producir de una manera diferente sin que eso impactase en la calidad de los productos que ellos ya estaban acostumbrados a producir. Entonces, aquí la herramienta que usamos, una herramienta que yo personalmente, para mí es muy potente en este tipo de empresas y este tipo de proyectos, que es el sentido de urgencia. Aquí voy a dar paso otra vez a Marian, que os contará teóricamente qué consiste el sentido de urgencia y luego acabaré yo explicándoos cómo implementamos esta herramienta. El sentido de urgencia, como vamos a ver también en las metodologías, es una herramienta que se utiliza, no nos la hemos inventado nosotros, ¿vale? Lo veremos después, que todo de lo que estamos hablando no es algo nuevo, es algo que viene desde los años 90, ¿vale? El sentido de urgencia lo que intenta es anticipar una situación que puede ser no reversible. Es decir, si yo tengo que salir en barco dentro de 3 meses, me tengo que hacer una travesía. Lo normal que hacen todos los marineros es preparar toda la infraestructura que necesitan para que en el momento en el que tengan que hacerse al mar, pues que aquello no falle, ¿vale? Porque buscar un destornillador cuando estás a 60 millas de la costa, pues yo creo que va a ser bastante complicado, ¿no? Entonces, bueno, pues todo lo que te puedas anticipar es mejor. ¿Qué se hace para eso? Claro, yo todavía no estoy en el mar, no sé lo que puedo necesitar, ¿vale? Pues si tú desarrollas un sentido de urgencia de un destornillador en el mar te puede costar la vida, ¿vale? Lo que provocas es que no se te olvide este destornillador mientras estás en tierra. Es decir, que hagas una buena lista y te prepares perfectamente. El sentido de urgencia lo que intenta es despertar eso. Es, a pesar de que Iván nos está poniendo en un escenario muy, muy, muy crítico, aún así las personas que están trabajando en esta organización tienen cierta resistencia y cierto reparo a dejar de hacer algo que hacían bien, que era la producción en serie. Es que lo hacíamos bien. Es que ahora pasar a demanda implica un cambio. Claro,
yo les puedo explicar racionalmente, mira, tenemos que hacer esto, pero si no les despierto el sentido de urgencia, decir, es que si no lo hacemos en 3 meses estamos muertos, no van a sacar esas fuerzas que todavía tienen dentro, ¿vale? Entonces, Iván, yo creo que saca esta herramienta de debajo de las piedras porque es una herramienta que en este caso sí le va a servir mucho. Efectivamente, como os he dicho, para mí es una herramienta muy potente, pero tiene unas características importantes a la hora de implementarla. La primera de ellas es que no se puede usar de forma recurrente, porque al final, bueno, es la fábula del lobo, ¿no? Viene el lobo, no viene el lobo y claro, justamente pierde la sensación de urgencia que uno quiere provocar. Segundo, tiene que estar basada siempre en un hecho real, porque si al final se artificializa de alguna manera, este artificio va a salir a relucir y va a perder toda la credibilidad y la potencia que tiene. Y tercero, no puede ser duradera en el tiempo. Tiene que tener un principio y un fin, porque es muy intensa. ¿Vale? Entonces, estos 3 elementos son claves a la hora de poder usar esa herramienta. O sea, que es un as, por decirlo así, que hay que saber muy bien cuándo hay que usarlo, porque no se puede repetir en numerosas ocasiones. En nuestro caso, bueno, hay un elemento también importante, y es que el sentido de urgencia, aunque hasta cierto punto se puede provocar, pero se tiene que plantear en ventanas muy concretas. Entonces hay que estar muy atentos porque sabes que esa ventana se va a producir en un momento determinado para poder ponerla en marcha. Concretamente, en el caso real que os estaba ahí comentando, se produjo porque justo antes de arrancar la temporada baja de ventas, se produjo un agujero en la tesorería por una razón externa a la dinámica de la empresa que puso en tensión financiera a la empresa. Bueno, conseguimos idear un plan financiero fundamentalmente, pero sobre todo a través de una comunicación muy eficiente para que entendieran que había una serie de pedidos potenciales que había que poner en marcha, pero que esos pedidos potenciales requerían de esa customización radical que habíamos impactado y, por tanto, era necesaria la complicidad de toda la planta para que esos pedidos salieran en forma y en plazo, que nos permitieran tener ingresos suficientes para superar esta situación financiera tan delicada. Os comento que todo esto se plasmó en un acuerdo entre la empresa, entre la dirección de la empresa y el comité de empresa existente, donde incluso se llegó a hacer un compromiso por parte de los empleados en que si no se conseguían unos objetivos concretos de ingresos mensuales, se comprometían a reducir en un porcentaje, incluso en el 100%, el sueldo de ese mes, con el compromiso de la empresa, que si se superaba esa situación, poco a poco lo recuperarían en el futuro. Bueno, la verdad es que el impacto fue brutal. Se superó esa situación de tesorería real que había y que finalmente era un match ball verídico para la supervivencia de la empresa. Pero lo más importante es que todos los pedidos que se necesitaban, tanto en el plazo como en la customización y en ese cambio de forma de producción, se hicieron. Otro elemento fundamental de esta herramienta y que fue clave para que el proyecto fuera un éxito en el futuro es que ese sentido de urgencia luego hay que conseguir que se consolide. Y, por tanto, hay un trabajo muy importante de concienciación de todos o la mayoría de las personas implicadas en ese sentido, en ese subproyecto, en ese sentido de urgencia que hemos comentado, para que realmente interioricen que han cambiado su forma de funcionar y que además ha sido de forma exitosa. Creo que esos elementos son importantes que la gente los vaya interiorizando. La última dimensión, que es también la más transversal, digamos, y la que sobrevuela un poco de la parte estratégica, la menos directa, digamos, en cuanto a las dinámicas que existían anteriormente en la empresa, es la dimensión tecnológica. La tecnología, además de las mejoras en los procesos de producción, nos tenía que permitir interactuar comercialmente, hablando con el cliente final mediante el canal de venta. En este caso, nosotros se vendía a través de distribuidores. De manera que en un tiempo récord, casi en tiempo real, se pudiera cerrar una propuesta que incluyera los requerimientos de customización que os he comentado de los clientes en cada producto, que a su vez tuviese una rápida respuesta del plazo de entrega en el cual se podía entregar el producto en cuestión y, por supuesto, cerrando un precio para poder hacer un pago anticipado del mismo. Todo esto, además, se tenía que producir, insisto, de una manera mucho más rápida de cómo se venía produciendo,
para intentar anticipar que llegase la orden de producción a planta, donde se producían muchos errores debido al nivel de customización que los productos requerirían. Bueno, aquí el reto fundamental era cambiar la forma de trabajar de un equipo pues, que tenía una media entre 30, 40, 25 años de antigüedad en la empresa, que venía trabajando con unas herramientas informáticas, pues bueno, no os voy a contar, pero bueno, del siglo pasado, y bueno, y que entendiesen que, bueno, hacerles salir de esa zona de confort y que entendiesen que esta nueva forma de trabajar, pues les iba no solamente a ayudar desde el punto de vista estratégico a la empresa, sino a ellos mismos a mejorar su forma de trabajar. En esta dimensión, la herramienta fundamental que hicimos para provocar el cambio, o para acelerar el cambio, fue la herramienta que nosotros denominamos el legado. ¿Qué entendemos por el legado? Pues el legado para nosotros es una herramienta que, bien usada, es una palanca enorme de motivación, porque lo que le estás planteando fundamentalmente es a algunas personas que llevaban muchos años haciendo lo mismo, que, bueno, que estaban en una situación X en una empresa, pero que veían que las cosas iban cambiando, darles la oportunidad, evidentemente con formación y acompañamiento, a mejorar su empleabilidad. Además, concretamente en este apartado, en la parte tecnológica de su desempeño, y por tanto llevarlos a la autoridad para, si en un momento dado tuviesen necesidad de cambiar de empresa o bien continuar en la empresa actual, no tuviesen ningún problema. Bueno, estos son las tres líneas con las cuales estructuramos esta gestión del cambio. Espero que os hayan podido ayudar y quedar claro un poco cómo ha impactado esa gestión del cambio al proyecto. Deciros que el proyecto pues, continúa, la estrategia está implementada, evidentemente las cosas no acaban, eso es un continuo. Sí que me gustaría, pues a modo de resumen, poner 4 puntos claves que para mí han sido las razones del éxito del proyecto, en este caso del ejemplo comentado en la gestión del cambio. El primero es que hay que lanzarse. Es decir, si no hay acción, no hay cambio. Es decir, planificar, por supuesto, es interesante, es importante, pero si no arrancamos, el cambio no se producirá nunca. Segundo, ante una situación como la que os he descrito, donde la gestión del cambio es sobrevenida, es importante poder conseguir segmentar dicha gestión en compartimentos los más estancos posibles para que los impactos no deseados no se permeabilicen de una a otra. Además, esta segmentación te permite ayudar a escalonar el cambio, de manera que en un momento dado no se cree una situación de que toda la empresa está manga por hombro y, por tanto, pues, todos estaríamos corriendo como gallinas sin cabeza. El tercer elemento clave para el éxito del proyecto fue la elección correcta de los aceleradores del cambio para cada bloque. Os lo recuerdo. El primero, liderazgo. El segundo, el sentido de urgencia. Y el tercero, el legado. Y el cuarto elemento es el refuerzo. Es fundamental que una vez generado el cambio, o abriéndose la ventana de donde se produce ese cambio, hay que consolidarlo. Y que de una manera definitiva los integrantes de la organización cale ese cambio y esas sensaciones que realmente haciendo las cosas diferentes, la supervivencia tanto de ellos dentro de la empresa como en el proyecto, así como la empresa a sí misma, es mucho más viable. Vamos ahora a darle una vuelta a qué metodologías y de qué manera se gestionan los proyectos de cambio, ¿vale? Ya anticipé previamente que veníamos hablando de algo que no es nuevo, que lo que cambia ahora qué es la importancia que se le da, porque en las empresas hace falta hacer algo más. Nos lo ha explicado súper bien Iván, cómo se puede ver que es necesario hacer algo más y es necesario hacerlo desde las personas, ¿vale? Y ya que hemos puesto de manifiesto la importancia y su relación directa con los objetivos de negocio y el logro de los resultados esperados, realmente una buena gestión del cambio, ¿cómo se hace? Es decir, vale, entiendo el concepto, vale, pues sí, pero ¿cómo lo hacemos bien? Es decir, ¿cómo diferencio una buena de una mala gestión del cambio? Bueno, mira, existen muchísimos modelos que ofrecen guías prácticas y súper profundas para abordar correctamente los procesos de cambio, desde la perspectiva de la gestión del cambio que hemos expuesto, con su significado, con su foco, etcétera, etcétera, ¿vale? Ejemplos, el modelo ADKAR de ProSci,
el modelo de los 8 pasos de Kotter, etcétera. Estamos hablando de gente que se dedicó mucho tiempo a pensar qué es lo que fallaban en determinados procesos de cambio, ¿vale? En todos ellos podemos ver conceptos muy similares, pudiendo concluir que prácticamente los procesos de cambio se basan en los cambios individuales de las personas, sus equipos, los líderes, ¿vale? La manera en la que se movilizan de manera colectiva para lograr los resultados esperados y, por último, cómo se organizan internamente el trabajo para desarrollar competencias, mantener la motivación, marcar las hojas de ruta efectivas y dotar de estructura para la validación constante del cambio y su alineación a la estrategia. Ahí es nada. Eso es la gestión del cambio, ¿vale? Y todas las metodologías se basan en eso, dar cobertura a ese gap que existe. De una forma resumida, os vais a encontrar que cuando os pongáis a leer sobre Kotter o sobre Prosci, etcétera, etcétera, vais a encontrar 3 pilares fundamentales: visión, personas, acción y refuerzo, ¿vale? Despertar el entendimiento, compartir la visión, es el A, ¿vale?, de lo que es el modelo ADKAR. Parece fácil recurrir a la comunicación institucional para llevar a cabo este paso, ¿vale? ¿Cómo comunico la visión? Se la digo a mis directivos en una sala, se la comunico en un gran foro a todos mis empleados, etcétera. Sí, pero el pilar fundamental de la comunicación no es ese. Ese está bien, es correcto, se tiene que hacer, pero lo más importante de la comunicación es que cada uno de los líderes de la empresa, de esa organización, hable con sus equipos de forma directa, clara, a un nivel de tú a tú, en un cara a cara, que le den sentido a todo lo que le va a pasar y que escuchen cómo se sienten las personas de su equipo. Es bidireccional. Ahí es cuando se empieza a trabajar la visión, ¿de acuerdo? Mana de arriba, tenemos que hacerlo, pero se consolida abajo. Segundo, si yo hago esto bien, empiezo a movilizar los equipos, se movilizan, se suben al barco, ¿vale? Empieza a desarrollarse esa voluntad personal. Un cambio legítimo siempre viene de la voluntad, nunca de la imposición. Parece sensato pensar que en esta etapa donde nos debemos centrar en gestionar las resistencias, esos objetivos ocultos que nos estaba comentando Iván en su caso práctico y que, ojo, son muy importantes de detectar cuanto antes, porque es aquello que la gente piensa, pero nunca te va a decir, o que te lo va a decir tarde, cuando ya no puedes hacer nada, ¿vale? Entonces, es importante detectarlos y dejarlos salir adelante. No podemos dejar que la motivación decaiga. Si la motivación decae, ¿ok?, el riesgo que podemos provocar en todo el proceso es bastante elevado. Entonces, los niveles de motivación siempre tienen que estar en un estado óptimo, ni muy para arriba ni muy para abajo. O sea, tienen que estar ahí en su punto bueno. Y eso se hace con una buena gestión del cambio. Eso es algo que tenéis que ver cuando os pongan delante una gestión del cambio. ¿Cómo está el nivel de motivación? De ahí sale la movilización. Y en tercer bloque, paso a la acción, tengo que implantar, tengo que ejecutar, tengo que poner en operación todo esto que me estoy preparando. Estas personas tienen que empezar a hacer el movimiento que decía Iván. Bueno, pues se lanzan, lo hacen y, por supuesto, se refuerza. Tiene que mantenerse y consolidarse en el largo plazo. Cuando se acaban los proyectos, no podemos correr y pensar que todo está hecho, no. A partir de ahí se tiene que aterrizar y con la repetición de esa actitud, de esas tareas, de esas competencias adquiridas, tener la habilidad para mantenerlas y que formen ya parte de lo que es el aprendizaje en el ADN. Es lo que se llama ya meter en la cultura ese cambio, ¿vale? Hasta aquí la metodología. Leer de verdad a este tipo de autores porque os van a dar una visión bastante buena de lo que es esto. Es pensamiento sistémico, es visualización holística de las organizaciones, es buscar ese algo más que falta para que los proyectos y los resultados realmente se alcancen, ¿vale? Al final, ¿qué pasa? Nosotros, a la hora de ir a una empresa a hacer una gestión del cambio, yo necesito darle estructura. Lo más importante de esto, ¿qué es? Que mis procesos de gestión del cambio, ¿vale? En esa estructura yo necesito hacer un diagnóstico. ¿Qué tengo que saber? Tengo que saber para qué ese cambio, qué lleva ese cambio y por qué ese cambio. Tengo que saber en qué momento está la organización, porque ese va a ser mi insumo para hacer el plan de acción. Con lo cual, el diagnóstico es probablemente una de las partes más importantes del proceso de cambio. Por eso, en nuestra metodología lo utilizamos muchísimo, ¿vale? Ahora también os digo, no muchas empresas están de acuerdo con esto, no le ven utilidad. Ojo, de verdad, convenced a la gente que un buen diagnóstico es la base para que los siguientes pasos estén bien consolidados, ¿de acuerdo? El plan de acción surge de ahí,
y de ese plan de acción surge la implantación. Por supuesto, control y seguimiento. Nosotros lo llamamos dejar el legado, validar constantemente el cambio, acompañar en todo ese proceso, porque nuestro compromiso es siempre que eso se consolide. Es decir, todo el esfuerzo que hemos invertido tiene que servir para algo. Tiene que haber un giro real en la organización, tiene que haber un cambio transformacional, ¿vale? A partir de aquí, para hacer un resumen global de todo lo que hemos visto, vamos a sacar una slide de tips, ¿vale? Los tips son unos cuantos, la verdad, pero es que, a ver, yo creo que con esto ya podemos tener claro un poco de qué hemos estado hablando. Hemos hablado de involucración, ¿vale? Con y de las personas. Hemos hablado de la importancia que tiene el no perder de vista jamás el objeto de negocio. La gestión del cambio trabaja para la obtención de resultados desde las personas, ¿de acuerdo? Además, no es un elemento secundario, no es un factor cosmético de la organización, no es un buen rollo con las personas, con los empleados, no. Es que las personas son importantes, con lo cual la gestión del cambio es un elemento clave. Tú no puedes hacer nada si tu equipo no lo quiere hacer, eso no hay duda, ¿vale? Consolidar los cambios, fundamental. Cuando ya todo el mundo se va, cuando ya parece que todo se ha acabado, no, quédate un ratito más que hay que hacer un resumencito de lo que hemos hecho y hay que ver cómo eso se queda aquí, ¿vale? El 70% de los procesos de cambio fracasan. Ojo, fracasan por temas que están vinculados con las personas. Eso es real, eso no me lo invento yo, eso lo dice Gartner, lo dice Prosai, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros trabajamos para eso, para subsanar ese gap, ¿de acuerdo? El momento, importante, al principio en la estrategia, si no hay más remedio, entramos, como en el caso de Iván. Ok, vamos a ver cómo la libramos. Pero lo ideal es en la estrategia, hagámoslo bien, si tenemos la opción, hagámoslo bien. Eso es relación directa con la importancia. Si la gestión del cambio es importante, vas a contar conmigo en la estrategia. Si no lo es, lo vas a hacer tarde. Te lo pongo encima de la mesa, piénsalo y pruébalo por lo menos. Lo racional, lo cualitativo, es lo fácil. Efectivamente, explicar eso, 2 más 2 son 4, es fácil. Cuando llegas a casa dices, bueno, pero ¿y si no? ¿Y si no lo es? ¿Y si lo cambio de sitio? ¿Y si al final, no sé yo si quiero? A ver, cuidado, la incertidumbre, las expectativas, los miedos, lo humano es lo más complejo de gestionar. Por eso es importante la gestión del cambio. Necesito saber el qué, el por qué y el para qué. Necesito tener clarísimo eso. Un buen gestor del cambio tiene que saber qué es lo que va a hacer. Por eso no puede estar lejos del negocio, nunca. No es una cuestión única y exclusivamente de determinadas áreas de la organización, es holística, ¿vale? Necesito institucionalizarlo, ¿por qué? Porque necesito una estructura, necesito que toda la gente que está alrededor metida en un proceso de cambio no vayan como pollos sin cabeza por la organización. Tienen que tener un orden, ¿vale? Alinear fuerzas, esfuerzos, tiene que tener sentido, ¿ok? Acompaño el factor constante, el humano. Eso es lo que tiene que ser, ¿vale? Partimos de ahí, nuestra fuerza es eso, la movilización nace de ahí, ¿vale? Trabajamos desde las personas, pero toco áreas de la organización, porque las personas están en áreas de la organización, con lo cual es holística, ¿ok? Toco estrategia, toco estructura y toco cultura, ¿vale? Lugares comunes en todas las metodologías de gestión del cambio, visión, personas, acción y refuerzo. Más o menos, si tenemos esto en la cabeza, ¿vale? A partir de aquí ya podemos lanzar cualquier otro tipo de iniciativas, ¿de acuerdo? O sea, viene por ahí todo el tema de la gestión del cambio. No sé si ahora, Ninfa, te damos la palabra. Hasta aquí más o menos hemos expuesto lo que teníamos pensado exponer. Si hay dudas. Comentarios, no sé cómo... Hola, muchas gracias. Entonces, voy a ver, las preguntas han ido dejando comentarios. Podéis escribir las preguntas y las leo. Se ha hablado de, bueno, os iban reforzando lo que ibais diciendo continuamente, sobre todo Cristina, es que no veo el nombre entero, Villafranca. Y hay alguien que nos ha dicho que al principio que era todo, le recordaba a ITIL. Os están diciendo muy buenas tips. Y vamos a ver, las humanidades están por aquí.
Os puedo introducir, os están ofreciendo introduciros en el... Ah, en mi multinacional, dice Cristina Villafranca. Vamos a ver. ¿Cuáles son? Aquí hay una pregunta. ¿Cuáles son las principales estrategias para gestionar los objetivos ocultos en equipos cuando estos son descentralizados y no responden directamente al project manager, sino a diferentes gerentes funcionales, que puede que no estén muy comprometidos? Ya. Claro, las estrategias más que nada para sacar un poco los objetivos ocultos se tienen que trabajar con dinámicas, ¿vale? Si normalmente el problema reside en que el líder de esos equipos no está llevando a cabo o las está llevando a cabo, pero de una manera igual un poco escasa por falta de tiempo, por falta de dedicación, reuniones en las cuales tú no puedes enfrentar el objetivo oculto de manera directa. Es decir, lo que tienes que hacer es coger y sacar dinámicas de creación, ¿vale? Es decir, montar a la gente en dinámicas donde, lejos del problema nuclear, tú puedas desarrollar la creatividad. Es decir, las trabajamos desde la creatividad. Si tú pones a la gente a crear, a partir de ahí llenas un espacio de queja, porque los objetivos ocultos normalmente están asentados en creencias de queja, de que algo no les gusta en lo que es el proceso actual, les llenas ese espacio con alguna que otra iniciativa que les pueda gustar para que ellos vuelvan a reconducir esas quejas y puedan llegar a canalizarlas a través de algo. ¿Pero qué? Cuando ya tienen algo bueno contra lo que contraponerlo. ¿De acuerdo? Es decir, me refiero a eso. Cuando tú, o sea, si tú le preguntas a un niño, ¿quieres un chicle? El niño te va a decir que sí. Si tú ves a un niño que está enfadado porque le has puesto un bocadillo de, no sé, de chorizo encima de la mesa y su compañero tiene un gitanito, en mi época se llamaban gitanitos, no sé, un huesito o algo así, ¿vale? El niño igual no le va a decir a su madre que es que el bocadillo de chorizo le mola poco porque es que su compañero tiene un... Pero si le pones delante igual una bandeja llena de posibilidades, a la hora de escoger puedes saber un poco por dónde van esos objetivos ocultos. No sé si me logro expresar bastante bien con claridad en esto, ¿eh? No sé si Iván me puede echar la mano ahí, como igual con algún ejemplo o algo así. Sí, bueno, fundamentalmente yo creo que la base es lo que está comentando María. O sea, unos intereses ocultos nunca se van a evidenciar de forma directa. Por tanto, lo que necesitas es contraponer situaciones para que, en función de cómo vayan actuando en las situaciones, los puedas detectar y a partir de ahí trabajarlos. Pero nunca de forma directa. Por lo tanto, pues todas las herramientas que conozcáis para generar esas situaciones de contraposición son fundamentales. Incluso cambiar a veces de líderes, que los líderes intercambien. Líderes que siempre están acostumbrados a trabajar con un equipo, que de repente se ofrezcan para prestar la oreja a otros equipos, ¿no? Porque en esa variación, el despiste lo que va a hacer es que dejen de focalizar en esos objetivos, busquen opciones y al final eso pueda o diluirse internamente, con lo cual ya no necesitan ni declararlo, o declararlo en un foro distinto, donde igual se van a sentir más confortables. O llevarlos a un rincón donde efectivamente estén obligados a declararlo para poder escapar de ese rincón. Entonces, en ese sentido, hay veces que hay que llevarlos a situaciones pues, más comprometidas o más radicales para que realmente ellos puedan sacar ese interés oculto. No sé si me has contestado, Ninfa, si le puedes preguntar a la persona que hacía la pregunta algún matiz más que quiera. ¿Ninfa? Sí. ¿Está contestada la pregunta? Vamos a ver. ¿Tengo alguna pregunta más en cualquier caso? Si podéis indicar la estructura de equipos de trabajo, los roles que utilizáis y que proponen para apoyar a la empresa en la gestión del cambio. Vale, como en un equipo ya estructurado, ¿no? A ver, normalmente, cuando nosotros enfrentamos un proyecto, lo que hacemos es
montar un equipo que sea multidisciplinar en cuanto a llenar los huecos que pueda haber a nivel de conocimiento de negocio, ¿vale? Es decir, del sector. Un experto en el sector siempre tiene que estar implicado ahí porque las características del sector son importantes tenerlas siempre. No es lo mismo el mercado de farma que el mercado del automóvil, que el mercado del servicio, no sé, del servicio marítimo o lo que sea, ¿no? O la banca, no es lo mismo. Entonces, un experto en el sector siempre tiene que hacer. ¿Por qué? Porque si la gestión del cambio está vinculada directamente al objeto de negocio y tenemos que saber y entender qué se hace y por qué se hace y para qué se hace, es lógico pensar que un experto en negocio tiene que estar implicado. Ese experto en negocio, además, como es conocedor de la casuística de esas organizaciones, conoce perfectamente cómo se estructuran internamente, los roles que juegan las personas, dónde suelen estar los puntos críticos, etc. Y aunque cada organización es distinta, ese bagaje previo y ese valor funciona, porque además hablan su mismo lenguaje. Y hablar el mismo lenguaje de las personas que trabajan en una organización es fundamental, con lo cual esa doble vía es básica, ¿vale? Aparte de eso, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber un perfil muy operativo, es decir, una persona que entienda perfectamente por dónde pasan las herramientas que se tienen que tocar. Herramientas, me refiero a operativas, ¿eh? ¿Por qué? Porque la gente entiende el cambio cuando tú le pones encima de la mesa juguetes con los que ellos están acostumbrados a trabajar. Sus juguetes, no unos juguetes ajenos. Es decir, trabajar el cambio desde sus propias herramientas. Entonces, la operación también es importante, saber tener conocimiento de CRMs, de SAPs, de hojas Excel, de mapas de stakeholders, no sé, de CMIs, es importante, ¿vale? Entonces, no solamente es conocimiento sectorial, sino que también necesitamos tener un conocimiento operativo de las organizaciones bastante grande. Y por último, ¿cuál es el núcleo central? El núcleo central es contar con un equipo de expertos en la gestión de personas. Estoy hablando de expertos aquí, gente que ha tenido muchísima experiencia en departamentos de recursos humanos, pero trabajando los cambios. Es decir, de un nivel de ejecución muy alineado con la estrategia. ¿Vale? Perfiles muy acostumbrados a trabajar con las personas a nivel de coaching, de mentoring, de formación, de comunicación, etcétera. ¿Vale? Entonces, siempre tenemos que tener un equipo de este tipo. Si estos son los roles, estos son las características del equipo, los roles que desempeñan estas personas en el equipo. Ten en cuenta que nosotros trabajamos apenas con jerarquía. Hay un director de proyecto, efectivamente, pero cada uno apunta directamente a su área de expertise. De esa manera, ¿qué hacemos? Que el equipo sea multidisciplinar, ¿vale? Con un gran conocimiento sectorial y que pueda empujar a toda la organización desde cualquier ángulo de visión. No sé si he contestado un poquito ahí a la pregunta. Creo que sí. Te voy a dejar otra pregunta más para terminar, porque quedan sobre la hora que teníamos estimada 2 minutos. Esto cuando suba a YouTube, porque mucha gente está preguntando que si se puede subir, estará anunciado en el capítulo de Madrid. Buscáis en Google y sale. He puesto un link que yo he encontrado. Y la última pregunta, vamos a ver. ¿Gerencia? Sí. ¿Pueda fluir de forma adecuada la importancia de la gestión del cambio? O sea, ¿cómo hacer para que fluya, que cale? Mira, os cuento un ejemplo en esto que es bastante simbólico y que tiene mucho que ver con lo que hablábamos antes de la comunicación. Fijaros lo que influye la gerencia y la importancia de un buen líder en esto, ¿eh? Se lanza un proceso en una empresa de un cambio a nivel estratégico impresionante. Es una multinacional con, bueno, imaginemos 40.000 empleados, unos procesos súper estructurados, etcétera, etcétera. Y se lanza un proceso de gestión del cambio. La cúpula, el consejo de administración y tal y cual, pues lo que hace es comunicar al equipo directivo en qué consiste, sale el equipo directivo y les dice, oye, por cierto, tenéis que explicarle a vuestros equipos lo que tienen que hacer y para eso os hemos alquilado unas salas con aforos para vuestros equipos que son grandísimos, de 80 personas y tal y cual, para que se lo comuniquéis. Llega el líder, se pone delante del atril y explica lo que va a pasar. Esto y lo demás allá. Y esto va a afectar aquello y lo demás allá. Pero gracias a esto vamos a ser más guapos, más ricos y más famosos. Bueno,
¿Alguna pregunta? Y lanza uno y dice, oye, ¿y a ti qué te parece todo esto? Y en ese momento es cuando el líder se queda diciendo, no sé, a mí me han dicho que lo lea. Entonces, si eso ocurre, entonces las personas que están en la sala, esas 80 personas, dicen, bueno, pues si este hombre no está implicado, si este hombre no se lo cree, si este hombre, ¿quién me va a medir? ¿Quién me va a dar seguimiento? ¿Para qué me voy a molestar? Todo sigue igual que ayer y al final, pues, sigamos con la inercia. Es decir, si el líder no está implicado, si los mandos intermedios, en el caso de las organizaciones, no bajan a hablar con cada una de las personas que tienen en sus equipos y explicarles realmente lo que está pasando, en qué les va a afectar y empieza a generarse eso, nunca va a haber una implicación ni una involucración, ni se va a desarrollar una visión compartida, etcétera, etcétera. Entonces, la importancia de los líderes es vital, crucial. ¿Cómo se genera? ¿Cómo se hace? Al primero que hay que convencer es al líder. También digo una cosa. Nosotros, la primera parte que hacemos en cada uno de los proyectos es saber cómo están de alineados los líderes y los mandos intermedios con el cambio. Y si no lo están, la primera parte del proyecto va ahí. Entiendo que el comité de dirección por lo menos lo está, ¿vale? A partir de ahí tiene que ir al siguiente nivel y al siguiente, ¿de acuerdo? Entonces, la primera tarea es esa, el liderazgo. No sé si he contestado, Ninfa. Sí, sí, muy bien. Bueno, vamos, muchas gracias, Miriam y Iván, por vuestra magnífica ponencia. Ha sido muy interesante, tenéis unas críticas buenísimas, todo el mundo está diciendo que quieren volver a verla. Si os interesa alguno de vosotros que estáis escuchando participar en nuestra comunidad, vuestra colaboración como ponentes es bienvenida y os dejo el correo de Rafa Pagán para que contactéis con él, rafa.pagan@tmi/mat.org para que contactéis con él. Ahora os lo voy a escribir en el chat. Y bueno, con esta respuesta terminaría nuestro web seminar de julio. Os recuerdo que con la asistencia tendréis una PDU, que os enviaremos un mail con las instrucciones para conseguirlo. Y de nuevo, muchas gracias a todos los asistentes y a Iván Fernández y Marian Méndez por transmitirnos vuestros conocimientos en esta magnífica ponencia. Y os emplazo a nuestra próxima reunión mensual de socios que tendrá lugar el lunes 30 de julio entre las 6:30 y las 8:30 en Microsoft Ibérica. Para facilitar la logística y el control de acceso es necesario realizar con anterior al miércoles 25 de julio la inscripción. Os lo digo para que os acordáis. Y con esto, pues os esperamos el 25 de julio. Y un cordial saludo, Marian y Manuel, y muchas gracias de nuevo a todos. Muchas gracias, Ninfa. Por nuestro lado, bueno, dar gracias a PMI por la oportunidad de haber expuesto nuestras ideas y, por supuesto, ofrecernos a todos los participantes para que cualquier duda o comentario que quieran hacer, pues tienen nuestros datos de contacto en la presentación o nos buscan por LinkedIn o a través de la página fmchange.org. Muchas gracias, Ninfa. Vale, muchas gracias. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego.